Guillermo, ¿siempre quisiste ser médico desde muy chico? No, médico no, siempre me interesó la investigación y siempre manifesté interés en eso y pensé qué carreras podía seguir. Mi padre era médico, Ah, pero no favorecía que estudiara ¿no? medicina, no. Pero a mí me interesaba, ya te digo, la investigación y dije, bueno, la medicina me va a abrir un campo y creo que sí, que no estoy desconforme con la elección Te que hice. abrió. Sí, yo creo que sí, porque te da una visión de la biología más completa, en mi opinión, ¿no? Ah, sí, sí. Que uno después puede compensar estudiando materias más de ciencias exactas, bioquímica, pero a mí me parece que la medicina da esa visión. Así que bueno, decidí estudiar medicina. Mi padre decía que estudiaba medicina porque me quedaba cerca de mi casa, pero no es cierto, no es cierto, porque yo le decía que en la misma manzana estaba la Facultad de Farmacia y la de Odontología, y sin embargo, yo estudié Pero medicina. tu viejo que iba a decir menos que médico, no. No estaba especialmente interesado. Así que bueno, estudié, me recibí y durante la carrera vi cosas que me hubiera gustado hacer. La medicina brinda muchas posibilidades Eh, de todo tipo, es muy amplia. eh, De Digamos, hecho, en mi familia hay muchos médicos. Mi padre era médico. Tengo una hija médica, sobrinas, hermanas, todos médicos. Y cada uno hace una cosa distinta. claro, por No hay eso uno que haya repetido. brinda muchas posibilidades de cosas muy diferentes, digamos, de la cirugía, que es una cosa muy activa, a la clínica, a la salud pública, es decir, es muy amplia las posibilidades que se ofrece. Bueno, así que me interesó eso, entré como ayudante en la cátedra de histología, que era el profesor de Robertis, que fue después el director de mi tesis. El gran Y mentor. sí, claro, y ingresé ahí como ayudante, así que me dediqué a la docencia desde muy chico. Y bueno, cuando terminé me presenté una beca del CONICET, la obtuve y trabajé durante unos cuantos años, 4 o 5 años, y recibí una invitación para irme afuera. Conseguí una beca de la UNESCO, de la IBRO, de la Organización de Estudios del Cerebro, pues yo trabajaba en temas de Eso. neurociencia, del sistema nervioso, la localización de los transmisores, me formé como en microscopía electrónica y después hice bioquímica, y me fui a trabajar a Suiza, estuve un año allá, estuve en Basilea, una ciudad muy interesante, es una ciudad de frontera con Alemania y Francia, muy rica, así que hay mucho dinero, así que hay Bueno, muchos claro. museos, realmente Y muchas cultural, inversiones. claro, pero culturalmente, quiero decir, es muy rica porque tiene orquestas lindas, tiene, Sí, bueno, reitero, museos impresionantes, y gente que ha donado mucho a los museos, ¿no? claro. Así que fue una experiencia muy interesante, volví después muchas veces. Y bueno, después volví a la Argentina, seguí trabajando acá, fui ascendiendo en mi carrera docente, la investigador también, entré a la carrera del investigador científico en los años 70, 71 creo, así que desde entonces. Y después ¿Te tuve... atravesó la política en ese momento? No, en No. ese momento no, estaba muy dedicado a la tarea de la investigación, obviamente la política Bárbaro. estudiantil, lo que uno en lo que Bueno, vive, en un pero no ámbito. como gran protagonista, no. No. Y después en el Pero Bernardo de Usey te había pronosticado Ah, que sí, la iba. sí. Sí, cuando me iba a ir a Suiza, de Roberti me llevó a saludarlo. Se acostumbraba en esa época, parece. Y bueno, me presentó, me hizo un gran elogio. Y Usay me miraba y decía, ¿dónde va a ir, jovencito? Entonces yo dije, a Suiza, doctor. Entonces me dice, le dice a de Roberti, no se preocupe, Eduardo, este joven vuelve porque es muy aburrido Suiza. Así que ese fue ¿Cómo te mi resulta contacto bien? con Usay tras sus últimos años, porque murió en el 71. Sí. Interesante, Usay estaba escribiendo ahora estoy escribiendo un libro sobre los 3 premios Nobel de Ciencia argentinos. Ah, mira. Sí, y bueno, ahí me enteré de muchas cosas que obviamente algunas conocí, otras Ahora no. estás Y investigando. claro, sí, sí, ya lo está. Y Usay terminó la escuela primaria a los 9 años. A los 9 años. A los 13 necesitó un permiso especial para hacer el secundario, lo terminó a los 13. Y bueno, cuando terminó, quiso estudiar medicina. Entonces, era de familia, el padre era abogado, no era una familia 18 años rica. tendría. No, 13. Ah, 13, 13. claro.
tenía muchos hermanos, para un abogado, clase media. Y el padre dijo, mirá, dice, no podemos afrontar otro estudio, ¿por qué no te dedicas a los negocios, que eso va a tener carrera? Y él dijo, no, a mí me gustaría estudiar. Y entonces se fue a inscribir. Bueno, no tenía dinero, una madrina le mandó un dinero de Francia, en fin. Se fue a inscribir. Y cuando fue a inscribir, 13 años a medicina. Entonces dijeron, no, joven, le dijeron, 13 años no. Imposible. Necesita por lo menos 18. Entonces, ¿qué iba a hacer ya? Tener secundaria. Entonces dice, ¿por qué no estudia farmacia? Le dijeron, porque farmacia no tenía ese requisito. Y farmacia, sí, claro, y estudió farmacia. A los 17 se recibió. En 4 años hizo farmacia. Y bueno, fue muy buena carrera, el mejor de la promoción. Y iba caminando, ¿no? Porque no tenían plata. Iba caminando para estudiar. Y bueno, parece que tenía una memoria privilegiada y entrenaba la memoria mientras iba caminando. Era gente... otra cosa, muy ¿no? excepcional. Excepcional, claro. Excepcional. Y a los 18 empezó a estudiar medicina. Y a los 19 lo nombraron profesor en agronomía. Mirá vos. Porque el que lo organizaba es un tal Pedro Arata, famoso, había sido profesor de él y había quedado tan impresionado que lo llamó para ser profesor. Y bueno, es muy interesante la historia. Para otra vez. El libro. Para otra vez. Esa parte para del libro otra no vez. Todos claro. los tres tienen historias muy interesantes. Pero vos en 1980 te empezaste a interesar por el tema de educación. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo hice toda mi carrera, después estuve en Estados Unidos, tuve la beca Guggenheim y con eso me fui a California, al Instituto Salk, que era un lugar también, bueno, excepcional, además de bellísimo, porque está en un acantilado sobre el Pacífico. Yo de mi laboratorio veía pasar los que hacían a la delta sobre el Pacífico, una cosa increíble. En el mediodía, en el almuerzo, había varios premios Nobel a quienes consultar. Así un que, lujo. Sí, fue una experiencia increíble. Y ahí estuve también un año, después volví. Y bueno, después siempre seguí trabajando, así que hacía una tarea del laboratorio oscura, pero me fue bastante bien, tuve suerte. Y en el 84, cuando se produjo la vuelta a la democracia, ahí me empecé a interesar un poco por la facultad, por la enseñanza, más. Yo me dedico mucho a la enseñanza. Y en el 86 se planteó la posibilidad de que fuera elegido como decano. Y bueno, lo pensé mucho, todos me aconsejaban que no lo hiciera, que iba a abandonar mi carrera científica. Todos me decían que no, que era una locura. Y yo dije, bueno, pero si uno puede contribuir en un momento interesante del país, de mucha reconstrucción. Esperanza, claro, de mucha esperanza. Me pareció que, obviamente no estoy arrepentido. Pero bueno, obviamente eso me eligieron ahí como decano, fue una época muy interesante, fui el primer decano elegido después del 66, después de la noche de los batones largos, claro, así que fue muy interesante. Y ahí estuve 4 años en eso y efectivamente todos los que me decían que iba a dejar tenían razón, porque en los terrenos muy competitivos es muy difícil mantenerse activo, además esas organizaciones tan complejas que demandan todo el tiempo. Así que ya cuando volví, durante ese periodo que tuve mucha visibilidad por los problemas de la facultad, que eran complicados en ese momento, ahí empecé a ver la grave crisis de la educación. Y me di cuenta que el problema no era de la universidad, que el problema era un problema previo. Venía, claro. Entonces ahí me empecé a interesar en ese tema, ya después cuando dejé el decanato, que fue en el 90, ahí seguí estudiando eso, en el CONICET mismo desvié un poco también. Hiciste un libro también, cambio de estudio, sí, en el 99 escribí un libro, La tragedia educativa, que tuvo un éxito inesperado, para un tema que no parecía que iba a traer la gente, sin embargo tuvo muchísimo éxito, se vendió muchísimo, se comentó mucho también, se sigue utilizando en la información docente. Bueno, me han propuesto escribir, nunca se tocó, tuvo como 30 reimpresiones, 20 y pico reimpresiones, pero nunca se lo modifiqué. Y cuando se cumplieron eso fue en el 99, en el 2009, a los 10 años, me propusieron escribir algo. Y yo, bueno, está todo igual sobre lo mismo. Digo, no lo voy a revisar porque está igual o peor. Sobre el libro. No, que el que lo revisara para hacer una nueva edición. Digo, ¿qué puedo agregar? Digo, ya está todo ahí. ¿Vos pensás que en ese momento había más conciencia del atraso en la educación que ahora? Públicamente, no hablo de los especialistas. No, yo creo que no. La educación le importa mucho, a nadie le importa mucho, ¿no? Bueno, contrariamente a lo que se dice. Tampoco entonces. Contrariamente a lo que se dice en los discursos públicos,
importa poco, la educación no es un tema central. Y no lo es porque todos percibimos que hay una crisis educativa, pero no parece que nos hemos salvado. Yo en ese momento, y he seguido utilizando ese mismo tema con nuevos datos, si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dice que está mal o muy mal. Parece que la gente percibe que hay una crisis. Si somos padres, uno les pregunta si está satisfecho con la educación de sus hijos, el 70% dice que está satisfecho, muy satisfecho con la educación de sus hijos. Es más, en estos estudios que los hace últimamente el Observatorio de la Deuda de la UCA, les preguntan, ¿usted cambiaría el nene o la nena de escuela para que mejorara su educación? 80% no lo cambiaría. Yo le pregunté eso mismo a Guillermina Tiramonti en un momento, ¿no? Sobre todo viendo las encuestas, yo decía, educación aparece bastante abajo. Y ella, en el mismo camino que ibas vos, Guillermo, decía, lo que pasa es que una parte de la sociedad que puede manda a sus hijos a escuelas privadas, con lo cual siente que tiene garantizada una buena educación. Y la escuela pública ha quedado para el sector de los pobres, que no forman opinión. Claro. Y que se conformarían con que no faltaran los maestros a las clases. Claro, por lo tanto, es inmediato el traslado. Uno debería decir, para que se impulsen proyectos políticos en serio, debería cambiar la opinión pública, ¿no? Fundamental, yo creo que ese es el punto. Por eso cuando a mí me hablan de estas cosas, yo digo, miren, dicen, es mucho diagnóstico, ¿qué hacer? Digo, miren, no hay mucho diagnóstico. El paciente todavía no asumió que está enfermo. Porque la gente piensa equivocadamente que se ha salvado. Todos dicen, hay una crisis en la educación, son los otros. Yo, por suerte, yo, mis hijos, mis nietos, esos extraordinarios. Esos se salvaron, no hay queja. Y por eso no pasa nada. Porque no hay movimiento, no hay demanda. No hay por la calle manifestaciones de padres que dicen, enséñenle más a mis hijos. No, porque todos están satisfechos, y así lo muestran los estudios, están satisfechos los ricos y los pobres, los que van a escuelas de gestión estatal y de gestión privada, los que van a primaria y a la escuela media. La gente está contenta con su experiencia educativa. Ahora, cuando nos enfrentamos con las pruebas PISA, que son internacionales y que no mienten, el resultado es que ni en un caso ni en otro, Argentina está en un buen lugar. Por supuesto, está en los últimos lugares. Por eso yo he hablado mucho. Y ha ido decayendo. Sí, claro. Yo he hablado del país de los huérfanos, porque pareciera ser que estos chicos que tienen esas dificultades, la mitad de los que están a los 15 años que la PISA, o el año pasado que se hizo una prueba nacional, esta prueba Aprender, que se hizo un censo de los que terminan la escuela media, ya al final de quinto año, sexto año, la mitad no comprende lo que lee, la mitad. Y 2 de cada 3 no pueden hacer simples operaciones matemáticas, un porcentaje, una regla de 3, eso no lo hacen. 2 de cada 3. Eso es una crisis profunda, 12 años de escuela. Y después de salir de los 12 años, no se entiende, la mitad no entiende lo que lee, y en 2 de cada 3 no pueden hacer simples operaciones de matemáticas. Y eso toca todo, público, privado, todo. Mejor es el resultado en las escuelas privadas, claro, pero es por un problema económico, es por un problema a nivel socioeconómico. Y por un problema de que hay un apoyo familiar. Sí, viene de un origen del hábito de lectoescritura, más o menos. Sí, fundamentalmente el nivel socioeconómico es el mejor predictor del desempeño. Pero también ahí hay una idea equivocada. Fíjate que en las pruebas PISA que acabas de mencionar, las del 12, porque las del 15 la Argentina no pudo participar, ahí se demuestra lo siguiente: los mejores resultados son los que obtienen los hijos de familias de nivel socioeconómico más alto, los que van a las escuelas con mejores recursos didácticos y los hijos de los profesionales. Es el grupo, lógicamente, que mejores resultados tiene. Argentina también. Los mejores son el 25% más alto, escuelas con mayores recursos e hijos de profesionales. Ahora bien, los mejores argentinos son peores que los peores de 30 países. Va a decir que los hijos de empleos más sencillos, los que van, los más pobres, 25% más pobres, menos recursos, los que van a las escuelas con menos posibilidades, esos en 30 países los peores son mejores que los mejores argentinos.
Bueno, eso es un problema gravísimo. Ahora sí, ni siquiera tenemos una élite ilustrada. Eso que pensamos que son, por eso los que piensan que porque pagan los chicos son extraordinarios, no son extraordinarios. Y esa idea, hasta que no se tenga esa idea y la gente no reclame mayor calidad, me parece que esto no va a cambiar. Últimamente hemos visto alguna voluntad política de cambiar, de modificar, por lo menos un reconocimiento de que con el gran desafío que significa la globalización hoy, quedarse atrás en educación es resignarse a perder, Por supuesto. y a perder mucho. Yo tampoco veo que haya una tensión sobre si el cambio es bueno o es malo. Vamos a poner un ejemplo concreto, las tomas que tuvimos de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué opinás de las propuestas que había hecho el gobierno de la ciudad? A mí me parece muy positivo, digamos, son todos intentos de mejorar la educación media que está en grave crisis. Yo muchas veces, de manera irónica, he dicho que la escuela media argentina es una larga preparación para el viaje de egresados, porque en realidad pareciera ser que el único objetivo que tienen esos años es culminar en el viaje de egresados. Así que me parece que todo intento de modificación es muy positivo. Ahora bien, se generaliza esta idea de que estamos atrasados, de que el mundo, pero por lo menos las habilidades básicas. Garanticemos que la gente tenga habilidades básicas, saber leer y escribir, entender lo que se lee, tener capacidad de abstracción, ubicarse más o menos en tiempo y espacio histórico. Eso es lo básico. Así que eso es básico. Fue básico el siglo pasado y sigue siendo básico ahora. Entonces esta idea de que todo debe reformarse y todo un mundo nuevo, el mundo es el mismo. Digamos, todo esto que utilizamos ha sido creado por personas formadas en el mundo viejo. Entonces, esta idea de que todo es tan diferente. No, pero yo creo que yo he oído comentarios de gente de mi edad o un poco incluso más joven, diciendo, volvamos a la escuela que nosotros tuvimos. Y mi escuela fue buena para la época en que yo estudié. Seguro. Pero no es buena para las demandas de hoy. Y sin embargo, en muchas escuelas es peor que la que yo tuve. Efectivamente. Entonces hay que dar un salto cualitativo de muchos años, Sí, me parece a mí. Sí, claro que sí, obviamente, yo no estoy en contra de eso, por supuesto, pero no tenemos que perder de vista que son las habilidades básicas las que los chicos Pues sí, tienen que podemos adquirir. hacerlo. Sí, claro que sí, cómo no, si lo hemos hecho. No es tan complicado, yo creo que le falta la voluntad de hacerlo. La lengua, la enseñanza de la lengua, que es una cosa básica, hoy se enseña cada vez menos, porque como los chicos hablan, ya parece que la dominan. Bueno, muchos profesores de escuelas bilingües señalan que los chicos manejan mejor la segunda lengua que nuestra lengua, porque la segunda lengua tienen que aprenderla, tienen que estudiar, aprender la estructura. Esta, como ya la hablamos, ya a nadie le interesa, ya los dictados desaparecieron, la escritura creativa desapareció, o por lo menos ha caído en prestigio. Y bueno, precisamente por eso, así que a mí me parece que hay Vos tenés dos protagonismos muy fuertes, más allá de todos los demás, en cualquier escuela. Uno, obviamente, son los estudiantes, los chicos, de la edad que sea, los otros son los docentes y las autoridades y demás. Vos dijiste alguna vez, el chico es un sujeto, un material que tiene siempre curiosidades, que está decidido a interesarse, por lo tanto es interesable. ¿Cuál es la obligación del profesorado? Encontrar la manera de interesarlo. Por supuesto que somos los seres humanos, estamos donde estamos como resultado de esa curiosidad. Todo lo que se ha desarrollado es porque alguien pensó cómo funcionará esto en los términos más básicos posibles y después ha dado origen a grandes desarrollos. Así que eso sigue estando porque es una cualidad humana. Eso yo creo que se ha perdido esa confianza, hemos perdido confianza en que el conocimiento interesa. Y me parece que eso deberíamos reconquistarlo. La verdad que interesa el conocimiento. Son los docentes. La clave de estos cuentos son los docentes. Sin buenos docentes no hay buena escuela, eso es clarísimo. Y bueno, y la docencia en la Argentina no es una actividad
privilegiada socialmente. Y mientras no lo sea, esto no se va a modificar. Podemos hacer planes, cambios, pero necesitamos que los docentes, que la docencia sea vista como una actividad profesional digna de ser hecha. Y vocacional. Sí, vocacional, pero además que permite un desarrollo de una vida, que la gente pueda trabajar de eso. ¿Dónde pones vos el incentivo? ¿En los buenos sueldos? ¿En la mejor preparación? Porque el docente, antes de ser docente, es también estudiante, por lo tanto, tiene que tener una necesidad también. En la relevancia social, tiene que ser una actividad que socialmente sea prestigiosa. Y por supuesto, esa relevancia se manifiesta en mejores salarios, en mayor dedicación a la preparación. La Argentina tiene 1.500 institutos de formación docente, más o menos. Eso es un disparate. Los países desarrollados tienen 50, 60. ¿Cómo se puede garantizar la calidad en un país de 1.500 institutos de formación docente? Y bueno, por eso, porque al final es vista, no en todos los casos, por supuesto, pero en muchos casos es visto como una alternativa al que no puede hacer otra cosa. Y eso, claro, no es. Los países que han mejorado su educación lo han hecho empezando por los docentes. Ecuador, ahora que está haciendo grandes cambios, ha planteado que para ingresar a la carrera docente se necesita tener un rendimiento en la escuela media tan alto como para estudiar medicina, que es para el que más alto se necesita. Bueno, la medicina se cuida mucho porque de eso depende la vida. Bueno, de los docentes depende la vida también. ¿Y cómo no? Hay que admitir eso. Por lo menos un tipo de vida. Bueno, es la capacidad de desarrollar las cualidades que todos tenemos. Eso lo estimulan los docentes. Para eso tienen que estar muy bien preparados y tienen que ser muy valorados. Yo muchas veces cuando hablaba con chicos, así en las escuelas, que me invitaban para hablar de orientación vocacional y todo, les decía, vayan a su casa y díganle a su papá o su mamá que quieren ser maestros. Y miren la cara que pone su papá o su mamá y ahí van a ver la hipocresía social en el que dice que los docentes es lo más importante que hay, pero si ustedes quieren ser docentes no lo ven como lo más importante. Eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo para volver a privilegiar la actividad docente. A mí me parece que además se ha roto una comunión, un trabajo en común entre los padres y los docentes. Claro. Cosa que antes, podía haber habido excesos donde vos tenías profesores autoritarios, maestros autoritarios. Bueno, eso hoy día, desgraciadamente, a veces se compensa con padre ultra autoritario que va y le pega. Claro. En lugar de sentarse y decir, bueno, a ver qué está pasando con mi chico, cómo ayudamos. Claro. ¿No? Eso, ¿desde dónde debe estimularse? Y el pacto educativo está roto. El pacto educativo es la alianza que señalás entre padres y maestros para educar a los chicos. Hoy los padres están aliados con los chicos en contra de la institución escolar. Y por eso todas estas cosas que vemos. Porque la escuela, porque ha perdido significación social la escuela. Y ahí está el núcleo del asunto. La pregunta sería, ¿para qué los mandan a la escuela? Y bueno, para muchas cosas. Porque hay que hacerlo. Porque piensan que necesitan pasar por esa etapa para después hacer lo que el nene o la nena quiera. Y por eso muchos teóricos dicen que el sistema educativo argentino es una fuga hacia adelante, que lo que está bien es el jardín de infantes y que después todo lo demás va tratando de suplir. La escuela media reemplaza al primario, la universidad se ha secundarizado también, porque se ha pasado al posgrado, los intereses ahora están concentrados en el posgrado, entonces es como ir hacia adelante. Nadie se sienta a estudiar lo que tiene que hacer, ¿no? Es una fuga hacia adelante. Entonces, me parece que ahí está el punto, la concepción de que la escuela es un lugar de explotación de los chicos. Es vista como una institución que pone demasiadas condiciones para dar lo que quiere, que es la certificación. Un papelito. Entonces, el papelito. Entonces, la idea es esa, y hay como un pacto, que el nene no moleste en la escuela y que al nene no lo molesten en la escuela. Y la idea básica de la educación tiene que ver con una tarea de la persona. Es una tarea personal, que me parece a mí central. Y esa tarea impone un trabajo, una disciplina, un esfuerzo. Eso es lo que hoy no se quiere hacer. Entonces, parece que todo tiene que ser divertido, ¿no es cierto? Yo lo entiendo, y de hecho nosotros fuimos educados en esa escuela, ¿no? En esa escuela, no solo la escuela, el edificio y el contenido, sino en esa manera. Hay que trabajar. Sí. Pongamos que ahora las distracciones y atracciones que ofrece otro mundo, que va incorporándose en las casas muy rápidamente y aún en las escuelas,
llama más la atención. Y es difícil luchar contra la televisión. Ya los chicos ni ven televisión Sí, hoy. pasó. Ya es el celular, ya es la compu, es lo que sea. ¿Cómo hacer para que el maestro, el profesor, pueda ser atractivo? Tan atractivo lo que ofrece como lo que está ofreciendo la computadora. Esa respuesta es otra vez. Es difícil eso, pero a mí me parece que no hay que dejar de dar testimonio de que el ser humano, además de hacer las superficialidades, banalidades y groserías que le mostramos a los chicos todos los días, es capaz de hacer otras cosas. Y esa a mí me parece que es la tarea de la escuela, mostrar que hay alternativas a eso, que eso no solo eso es el mundo. Así que a mí me parece que esa fascinación con la herramienta es peligrosa, porque eso hace que pensemos que no tenemos nada que decirles a estos chicos, que ellos son los que tienen que enseñar a los padres, y eso no es así. En las herramientas podrán enseñar, pero se sigue necesitando mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para manejar una tablet, contrariamente a lo que piensan los abuelos, porque ven que el nenito hace así, que después va por las paredes haciendo así, porque cree que se amplía la realidad. Me parece que eso es central. A la herramienta uno lleva lo que uno es, y la construcción de uno se hace de otra manera, no se hace por la herramienta. Se hace a través de la herramienta cuando uno busca algo que sirve para construirlo. Ahora, si busca pavada, el interior termina siendo pavada. Ahí está lo que a mí me parece y que quiero compartir con vos. Hoy se les entregan computadoras a los chicos y está bien, porque es una herramienta que no todos tienen acceso a ella. Ahora, ¿cómo se planta un maestro frente a un chico que, según mismo vos decís, tiene curiosidades? A mí me parece que debería empezar por ver cuál es la curiosidad que trae y cómo usar la herramienta para ayudar a que amplíe eso. Sí. Vos tu curiosidad, por ejemplo, por la vida de Husay, te ha obligado a meterte en las entretelas de lo que fue su vida de Husay, de los escritores. Sí, claro. Pero hay una curiosidad previa. Sí, pero ¿cuál es un buen docente? ¿Cómo se define un buen docente? Alguien que sabe mucho de algo y que siente pasión por eso que sabe. Todos nosotros que recordamos un buen docente que hemos tenido, es eso. Es alguien que conocía y que transmitía esa pasión. Que esa lo transmitía bien. Y lo transmitía bien, obviamente. Esa pasión, eso es lo que contagia. Eso es lo que despierta el interés por eso que el otro sabe. Esa idea de modelo, eso se está perdiendo. Pues es el placer del conocimiento. Por supuesto, que lo tiene, que es tan entretenido como mirar cualquier cosa en las herramientas que ahora tenemos. Nosotros tenemos que intentar que nuestros chicos, además de ser buenos consumidores, que es para lo que los formamos, sean creadores también. Todos los que han creado esa tecnología que hoy utilizamos, que nos deslumbra, todo eso está basado en científicos que pensaron, en tecnólogos que trabajaron mucho para desarrollarlo, son creaciones del tiempo lento de lo humano. Hoy vivimos, ¿cómo el tiempo lento? Hoy vivimos en el tiempo rápido, en el tiempo de velocidad, saltamos de una cosa a otra, pero el ser humano tiene otro tiempo, el tiempo de la reflexión, de la imaginación, que no es ese tiempo veloz de pasar de una cosa a otra. Bueno, todas las creaciones científicas, las creaciones tecnológicas, son producto de ese tiempo lento, de la persona que se sentó a pensar, a desarrollar, a imaginar, a probar, a volver a hacer, no a ese uso permanente. Y los chicos tienen derecho a saber que el ser humano, además de esta velocidad en la que vivimos, también tiene el tiempo de pensar, de contribuir a la creación. Y me parece que eso es fundamental. No debemos... Supongamos que hay una decisión política y en esto tiene que haber acuerdos porque nuestro país con su federalismo, cada provincia tiene, cada distrito tiene la responsabilidad de la educación y de la salud. Por mucho que haya leyes nacionales, cada uno hace lo que puede con lo que tiene o hace poco con lo que tiene. ¿Dónde pondrías vos el acento para la modificación, primero, de la formación docente? ¿Tenés idea o se te ocurrió pensar? Porque
Lo primero, los docentes que tenemos son los que tenemos y quien quiera hacer cualquier cosa va a trabajar con estos docentes. Por supuesto. No podés cambiar de un día para otro. Y es gente que realmente hace lo mejor que puede. Por supuesto, y con mucho sacrificio. Con mucho esfuerzo. Claro. ¿Cómo se les ayuda o cómo se los estimula para efectuar cambios que tengan que ver con una necesidad nueva? ¿Dónde pondrías vos el acento para la modificación, primero, de la formación docente? ¿Tenés idea o se te ocurrió pensar? Porque lo primero, los docentes que tenemos son los que tenemos y quien quiera hacer cualquier cosa va a trabajar con estos docentes. Por supuesto. No podés cambiar de un día para otro. Y es gente que realmente hace lo mejor que puede. Por supuesto, y con mucho sacrificio. Con mucho esfuerzo. Claro. ¿Cómo se les ayuda o cómo se los estimula para efectuar cambios que tengan que ver con una necesidad nueva? A mí me parece que lo primero que hay que hacer es respetar la tarea del maestro. El maestro, el docente en general, tiene un poder enorme. Cuando se cierran las puertas del aula, ahí el docente puede hacer lo que quiera. Y me parece que hay que tratar de respetar esa autonomía, porque muchos se sienten como excesivamente controlados y no pueden hacer eso que les gustaría hacer. Habría que tener en las escuelas mucha mayor autonomía que la que hoy se tiene. Así que yo pienso que por ahí pasa un poco... ¿Podés decir los programas? En los programas, en todo. Se pueden escribir bellos programas, pero si el docente no lo puede llevar adelante... Y creo que hay que fortalecer la formación docente. Está bien, es lo que tenemos, pero a partir de ahora podríamos poco a poco ir haciendo con mayor exigencia, brindando también mayores recursos, poniendo mayores recursos para la formación. Yo creo que ahí está el punto central. Y reitero, hay que jerarquizarlo a nivel social, tiene que ser algo respetado. Los países que han mejorado, vuelvo a repito, lo han hecho precisamente por eso, porque han puesto mucho esfuerzo en la formación de los docentes, tanto Finlandia, que tanto se habla, de hecho, Polonia, sí. Bueno, China. China, bueno, claro, bueno, los países orientales es otra cultura. Ahí es muy difícil esa comparación porque los países orientales veneran al docente. El maestro es algo importante socialmente. Ningún padre lo va a ir a cuestionar. Pero de ninguna manera, al contrario, si lo dice, bueno, hasta es conocido el hecho de que los docentes japoneses no se inclinan ante el emperador, porque son considerados como más importantes que el emperador. Bueno, eso es una cosa cultural, muy importante. Digamos, los viejos son considerados. El docente, de alguna manera, al representar el saber, tiene una vinculación también con la historia, porque pone en posesión a los chicos de una herencia que tienen. Todos nosotros necesitamos ser puestos en posesión de nuestra herencia cultural. Yo no sabía esto del docente no inclinándose. Sí, claro. Precisamente por eso, porque los chicos tienen derecho a que algún día nos van a reclamar lo que no les mostramos, porque la gente joven tiene derecho a que nosotros mostremos lo que el ser humano ha sido capaz de hacer. Yo estoy usando una definición de educación ahora que es un poquito vieja, tiene 2800 años. Uy. Es de Hesíodo, poeta griego contemporáneo de Homero. Y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Bueno. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Tiene los dos elementos centrales. La ayuda, la idea de ayudar al otro. Y no imponer. Claro, la de ayudar al otro. ¿Y a qué? ¿Ayudarlo a qué? A que vea el espectro de sus posibilidades como ser humano. Eso es central, porque todo lo que hemos aprendido, aunque lo hayamos olvidado, nos ha dado una idea de nuestras posibilidades como humanos. Yo siempre uso el mismo ejemplo, no se me ocurre otro. Si me hacen explicar el teorema de Pitágoras, no me la vería bien. Sin embargo, yo sé que en mi interior tengo mecanismos intelectuales que me permiten hacer ese tipo de desarrollo. Claro. Eso es lo que me dejó la educación, esa visión de mis posibilidades como humano. Claro.
Y eso es central. Entonces, para eso lo hice. No aprendo matemática para hacer las cuentas, que además me es útil, pero no aprendo para eso. Aprendo para ver las posibilidades que tengo de que mi cerebro opere en ese sentido. Las grandes universidades ahora intentan formar a sus alumnos en 4 o 5 materias básicas, claro, que tengan una historia, una física, una biología, una filosofía. ¿Para qué? ¿Para que sean historiadores, matemáticos, biólogos? Claro. No, para que tengan maneras de acceder a la realidad desde puntos de vista muy diversos. A una realidad compleja, claro, cada vez, precisamente en ese mundo complejo en el que vivimos, cada vez son más importantes esas habilidades básicas. ¿Sabes que Eduardo Levy-Yeyati, a quien seguramente has oído hablar, está trabajando en el proyecto Argentina 2030, sí, sostenía la vez pasada, charlábamos, que él, que nunca había pensado que podía ser así, cree que con esto de la destrucción de los trabajos, suplantación por máquinas y demás, si hay una profesión que va a quedar es la del maestro, porque no hay cómo sustituirla. Y claro. ¿Vos acordás? Por supuesto. Por eso yo, en la definición esa etapa de ayuda, es una tarea de personas. Son personas que ayudan a otras personas, como la medicina. Es una tarea de ayuda a personas. Persona que ayuda al otro que quiere conocer, al otro que sufre, en el caso de la medicina, pero son tareas de personas. Por eso la calidad de la persona que ayuda es central. Por eso se llama profesiones reparadoras. Ah, está bien. Sí. O yo diría constructoras también. Sí, pero no bueno, solo hay una definición donde se engloban otras, ¿no? Claro. En oposición a las agresivas. Claro, no, estas son de construcción. Son reparadoras. Construcción de la persona, porque la educación a lo que contribuye es a eso, a construirnos como personas. Yo utilizo mucho una metáfora, que obviamente no es mía, de que antes se trataba de construir a las personas como estructuras interiores complejas, con muchos lugares donde retirarse, donde pensar, donde meditar, como catedrales. Mientras que ahora lo que tendremos a formar son personas que tienen mucha superficie de contacto, pero muy poco espesor, muy poco lugar donde retirarse a meditar, a pensar. Los panqueques. Entonces, la contraposición entre la catedral y el panqueque me parece que es una idea interesante para pensar. A ver si encontramos un intermedio. Para pensar estos temas. Sí, bueno, no. Yo claramente me inclino por la catedral. Pues, está claro, pero convencer no es tan sencillo. Sí, bueno, pero es importante. No, es cierto, además todo impulsa más al delgado panqueque. Y bueno, ¿no? por eso yo creo que es importante mostrar que hay otras alternativas, no para que esas se sigan, sino por lo menos para hacer una síntesis. Porque si no, si todos pensamos lo mismo, si todos mostramos lo mismo, los jóvenes no tienen dónde hacer una síntesis, porque no tienen elementos con que comparar. Por eso a mí me parece que la tarea de la escuela es muy importante, es una tarea contracultural la de la escuela, va en contra. El programa que se propone modificar, y no enseguida, porque esto será para más adelante, en la ciudad de Buenos Aires, que ha quedado más difundido a partir de las tomas, porque la verdad que uno empezó a buscar, bueno, pero ¿cuál era la propuesta que produjo tanto lío? Entre otras cosas, propone varios profesores al mismo tiempo, interactuando juntos con los alumnos. A mí me pareció muy interesante, porque se puede tomar un tema y analizarlo desde todas las aristas que lleven ese tema. Sí, claro. Desde una hoja de un árbol, y vas a ir por la botánica, el diseño, las matemáticas, podés pasar por todas, y realmente, me imagino, profesores trabajando juntos e interactuando, obviamente tiene que despertarse más creatividad. Seguro. ¿Vos pensás que sí? Sí, yo creo que es muy positivo. Ese aspecto yo creo que es muy importante. Hacen falta muchos recursos para hacer eso. Sí. Pero, pero lo mismo, los sueldos los están pagando. Sí, por supuesto. Sí, ojalá se pueda concretar. A mí me parece muy bien, yo creo que es muy positivo. Pero no olvidemos que para encarar esos problemas hay que saber algo. Algo hay que saber. Porque, digamos, hoy se privilegia la creatividad, muy bien.
Si a mí me dicen, bueno, a ver, diseño un puente. Bueno, yo tengo que saber algo, porque no sé. En algún momento de todo este proceso, en algún momento, hay que sentarse y aprender algo. No, entonces, yo estoy segura. Bueno, pero yo quiero enfatizar eso, porque estoy de acuerdo con eso, pero no olvidemos que hay que aprender algo. Y ese aprender algo requiere ese esfuerzo personal, no es una cosa que se da por el mero entretenimiento. Se decía que requiere humildad. Sí, claro, además. Porque hay que hacerse cargo de que uno no es sabio. Además, y en esta época de hiperindividualismo eso es muy difícil. Es muy difícil porque en general los chicos, fundamentalmente los jóvenes, piensan, ¿y a mí qué me van a enseñar? Es decir, la idea es que se lo saben todo, ¿no es cierto? Uno mira por televisión, en los reality shows, estas cosas que dicen chicos de 18, 20 años, dicen, yo soy así. Bueno, nadie es así. Todos nosotros somos nadie es así para siempre. Por eso, somos todos construcciones permanentes, no somos así. Y me parece que esa idea de esa humildad que vos decís es fundamental. Para que haya aprendizaje hacen falta alumnos. Y los alumnos tienen que estar en disposición de aprender. Si no están en disposición de aprender, son clientes que van a ser satisfechos. Hoy tenemos muchos más clientes que alumnos. Los chicos van a ser satisfechos a la escuela. Van a que, bueno, muchas escuelas privadas en las cuales los padres pagan y no poco, ¿qué privilegian? Privilegian que hagan buenas amistades, que tengan un buen campo de deporte, que está muy bien. Pero además de eso, deberían ser líderes en el conocimiento. Y eso no lo son. No lo son, porque esa no es una prioridad. Así que eso me parece a mí que es importante. Y después que se generaliza esta idea de, como hablamos al pasar, esta idea del alumno que sufre, ¿no? Esta idea de que pobrecito, ¿no? Yo tengo amigos que dicen, el chico se quedó estudiando el fin de semana, como si eso fuera una contribución que merecería el Nobel, ¿no? Me parece a mí que está bien, el chico se quedó estudiando, está bien, eso es lo que tiene que hacer, el chico, eso no se ve como una tarea normal, pareciera ser que, bueno, que no, otras cosas, que cómo el chico se va a dedicar a estudiar. En general, hay de todo, obviamente, hay muchos que estudian. Cuando uno hace estos análisis, deja de lado muchos casos individuales, pero uno se refiere al conjunto, al que revela las estadísticas, las pruebas, eso es el conjunto. Y ahí pasan estas cosas, ¿no? Vos has estado básicamente en la universidad, has conducido en la universidad, la facultad. ¿Dónde pondrías énfasis en la modificación de la educación? En la primaria, ya el jardín de infantes yo creo que es lo más creativo que tenemos dentro, y sobre todo la sala, si ingresan los chicos tempranamente a los 3 años, es bueno. Sí, claro. Pero después, ¿dónde pondrías énfasis? ¿En la primaria, en la secundaria, en la universidad? ¿Dónde pondrías énfasis en la modificación de la educación? En la primaria, ya el jardín de infantes yo creo que es lo más creativo que tenemos dentro, y sobre todo la sala, si ingresan los chicos tempranamente a los 3 años, es bueno. Sí, claro. Pero después, ¿dónde pondrías énfasis? ¿En la primaria, en la secundaria, en la universidad? La media, sin duda. Más que la primaria. Sí, porque la primaria, mal que mal. Pero en la escuela media pondría, en la escuela media, porque además tenemos muy poca gente con escuela media completa en relación a nuestra fuerza de trabajo. Obviamente muy poca gente con educación universitaria, pero el abandono es muy grande. De cada 100 chicos que inician la escuela primaria, que prácticamente inician todos, solo 50 terminan la escuela media. Hay 50 que no terminan. Por eso cuando decimos que de esos 50 la mitad no entienden lo que lee, imagínense lo que serán los otros 50. Va a decir que de nuestros jóvenes tenemos un 75% que no entienden lo que lee. Es un drama, una cosa gravísima. Y la deserción en la universidad también es alta. Muy alta, porque claro, estos chicos llegan a la universidad y en primero o segundo año no tienen las herramientas, así que rápidamente tienen muchas dificultades. Pues sí que es expulsivo eso. Por supuesto, por más esfuerzos que haga, es tarde, es difícil, no está para eso, deja de cumplir su otra función.
Pues ¿cómo puede ser que un chico llegue después de 12 años, entra a la universidad y no entiende lo que está leyendo? Bueno, eso es gravísimo. ¿Vos crees que un país, de hecho hay muchos que lo hacen, planifican los cupos, estos países planifican los cupos de carreras según las necesidades? ¿Lo ves positivo? Eso es muy difícil, porque Difícil. sí, claro, porque las necesidades van variando. Si nosotros en la época que la industria estuvo deteriorada no hubiéramos formado ingenieros o físicos, ahora se verían las deficiencias. Bueno, de hecho todavía hay, bueno, ¿no? claro, pero digo, me parece que no es muy difícil hacer eso. Pero a mí me parece que lo que hay que garantizar es la calidad. Es decir, hay que ser estrictos y muy exigentes. La calidad académica. La calidad académica, eso es fundamental, porque si no son títulos vacíos que no le sirven a nadie, es un engaño, es una especie de complicidad. ¿Qué opinaste o qué opinás sobre esos planes que se llaman fines, donde se estudia el secundario gente más grande, en pocas horas semanales y demás, y terminan con un título de secundario? ¿Cuál es la finalidad? ¿Que aprendan o que tengan el título? Si la finalidad es que aprendan y realmente después de esas experiencias efectivamente aprenden, está bien. Dudo que se pueda reemplazar tan fácilmente el tiempo de estudio, digamos, comprimirlo a tan poco tiempo. Claro que son gente que ya tiene su experiencia. En fin, en la medida en que la exigencia sea importante, me parecen muy valiosos. Yo tengo un temor con eso, ¿no? Porque, como veníamos diciendo hasta ahora, no dedicarle suficiente tiempo hace que aprendas menos, eso desde luego, que aproveches menos del esfuerzo. Y lo que me temo, o me molesta en todo caso, y a lo mejor es prejuicioso, es que se les haga creer que es el equivalente. Claro. Y que alguno de ellos quiera ir por el camino de la universidad. La frustración es muy fuerte. Muy grande, claro. Muy fuerte. Debería determinarse qué quiere obtenerse y decirlo francamente. Bueno, me parece. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pues yo trato de decir lo mismo de una manera menos clara, exprofeso, pero comparto esa idea. Claro que sí, me parece que no puede, si fuera tan sencillo, ¿para qué hacemos los 5 años de estudio de los chicos? Hagámosle el plan, en vez de fines, comienzos, digamos, hagámoselo al principio. Si es tan fácil, por eso digo, a mí me parece que hay ahí un tema complejo. Es cierto que hay gente que ya tiene su experiencia y que esa la puede utilizar para hacerlo más fácil. Por eso digo, depende de la exigencia, de qué se ponga como objetivo. El asunto de la exigencia es un tema importante también, porque la exigencia está vinculada con la importancia que tiene el otro. Si a un chico no le exige, es que no le interesa. Yo escribí una vez algo sobre eso, el derecho a ser exigido. Los chicos tienen derecho a que se les exija, porque eso es una demostración de confianza en sus posibilidades, de que puede dar más, de que puede rendir más. Eso es importante. Y eso yo creo que hoy está totalmente desprestigiado. La exigencia ahora es vista como un castigo, como una imposición. Y yo creo que todo el mundo puede aprender. Y a todo el mundo debe exigírsele y estimularlo para que pueda aprender. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Vos pensás que obviamente cualquier reforma educacional, creo yo, necesita consensos? Sí, claro. Porque si no es rechazada, etcétera. Ahora, tengo la impresión, o como ves vos, de la responsabilidad de la política. Es decir, de aquellos que son líderes de la política, si es que hubiera liderazgo, ¿no? Con respecto a mostrar esta necesidad, ¿no? Sí. Yo no sé si Sarmiento tuvo mucho consenso, pero tenía una idea, tenía una visión de lo que el país podía hacer y de lo que necesitaba. Sarmiento, y me refiero a toda esa generación. Sí, la generación de los 80. Tenía una idea clara. Bueno, nosotros somos los herederos de eso, si no, no estaríamos acá, ¿no? Pero en fin, tenía una idea de lo que quería, más allá de los problemas, de las contradicciones, además de la visión de esa época con criterios actuales, que es muy equivocado, digamos, muy difícil juzgar una época con el criterio actual. Pero de todos modos tenían una idea. Yo creo que eso es lo que hoy falta. Nosotros no tenemos un verdadero liderazgo. Tenemos gente que sigue encuestas, que la sigue muy bien, pero no tenemos alguien que diga, miren, ustedes piensan esto, pero hay que ir hacia allá. ¿A usted le gustaría que la escuela fuera? No, tiene que ser así. Y me parece que eso es lo que falta.
Y oiga, claro, hay herramientas muy poderosas como para comunicar eso. Falta el ejemplo. Hace unos años el secretario de Educación de Estados Unidos, secretario federal, del gobierno federal, salió por la televisión y dijo, yo le pido a los padres estadounidenses que como un deber patriótico les lean a sus hijos media hora por día. Bueno, una idea, detrás de eso hay una idea, que el establecimiento de vínculos con los chicos, la idea de estimular la imaginación de los chicos, la capacidad de reflexión, bueno, en una sociedad súper tecnológica. Sin embargo, bueno, ahí está, eso va en contra de lo actual. Hay que leer a la chica, leer al nene, le damos la pantallita, no, le dice, mire, usted léale media hora por día. Entonces, esta idea me parece a mí que es importante, y lo que yo noto es esa falta de liderazgo en ese sentido. Ahora con estos cambios puede ser que eso se materialice, y me parecería muy bien que se tomaran esos puntos importantes y que no se crea que se va a resolver solo con la tecnología. Hoy no hay político que hable de educación que nos saque una foto al lado de una computadora. Está muy bien, es una herramienta de nuestra época, tienen que tenerla todos, pero no pasa por ahí. Pasa por la calidad del docente, por el interés que ponga el chico como alumno, por desarrollar ese interés. Hay muchos que dicen que no estamos mandando alumnos a la escuela, estamos mandando clientes, como mencionamos antes. Me parece que pasa un poco por ahí, por los padres entender esa posibilidad de desarrollo que ofrece la educación y que, reitero, como dije al comienzo, implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo debe ser acompañado, interesado por los docentes, apoyado por los padres, pero el chico tiene que hacer ese esfuerzo. Guillermo Jaime Echeverri, ¿tenés alguna rutina cada noche? Y pensar lo que hice durante el día, lo poco que hice durante el día. Y en los últimos tiempos pienso en el tiempo que he perdido, porque estoy muy atraído precisamente por estos medios que hemos comentado, y una cosa me lleva a la otra, así voy perdiendo el tiempo maravilloso, que es lo único que tenemos. Lo único propio que tenemos es el tiempo. ¿Cómo usemos lo único que nos pertenece? Somos tiempo, tiempo que se va. Y lo más importante es qué decidimos hacer con ese tiempo. Y esa decisión es una decisión que tiene mucho que ver con la educación y con la formación de la persona.